Hay quienes parecen fríos, inaccesibles o imposibles de amar. Hablan poco, se muestran distantes y parece que nada les toca. Pero en la mayoría de los casos no se trata de indiferencia, es protección. El dolor cambia la manera en que una persona existe y, lo más duro, es que casi nadie lo nota. Lo que desde fuera parece simple carácter muchas veces es un sistema de defensas levantado después de haber pasado por demasiado sufrimiento. Y esas defensas, con el tiempo, se confunden con la identidad misma. El dolor no atendido nunca desaparece. Permanece oculto y se transforma en comportamientos que, al repetirse, se vuelven automáticos. Cada herida no resuelta se convierte en un ladrillo más de la armadura invisible que muchos llevan encima. Esa frialdad que incomoda, esa distancia que otros juzgan como arrogancia, es en realidad un mecanismo de supervivencia que impide que la herida original se abra otra vez. Imagina a alguien que en la infancia fue criticado cada vez que lloraba. Aprendió que mostrar emociones era peligroso. Hoy, ya adulto, parece duro, incluso insensible. No es que no sienta, es que aprendió a ocultar su vulnerabilidad tras capas de silencio. Carl Jung decía que el dolor es la moneda con la que el alma paga por volverse consciente. No veía el sufrimiento como algo romántico, sino como una parte inevitable del proceso de crecimiento interior. El dolor profundo, cuando se lo escucha con respeto, revela no solo el lugar donde estamos heridos, sino también las áreas en las que dejamos de existir plenamente. Lo que parece dureza puede ser solo un escudo, lo que parece indiferencia muchas veces es miedo, y lo que parece frialdad no es más que una forma de protegerse del recuerdo de lo que alguna vez desgarró. Cuando esas heridas no son elaboradas, se transforman en núcleos emocionales autónomos que reaccionan por sí mismos. Jung los llamó complejos. Funcionan como cicatrices vivas que, al menor roce con algo que recuerda el pasado, vuelven a activarse con toda su fuerza. Una persona que fue rechazada constantemente de niño puede cargar con un complejo de abandono. Años después, si alguien tarda en responderle un mensaje, no siente solo la incomodidad del presente, sino la angustia entera de ese pasado. No es exageración, es la herida hablando de nuevo. Desde fuera puede parecer irracional, pero dentro de la historia emocional de quien lo vive es totalmente lógico. Por eso tantas personas que han sufrido profundamente terminan desarrollando desconfianza como forma de vida. Confiar otra vez se convierte en un riesgo. Aunque el presente sea seguro, el inconsciente interpreta cada silencio, cada gesto neutro, cada palabra cortada como amenaza. Así surge un estado de vigilancia permanente. Analizar las miradas, medir los silencios, imaginar decepciones antes de que ocurran. No es un deseo consciente, es la manera en que el alma aprendió a evitar que la herida original vuelva a sangrar. El problema es que, con el tiempo, esta protección se convierte en obstáculo para la intimidad real. En otros casos, el dolor lleva al aislamiento. Estar solo parece la única forma de estar a salvo. Desde fuera puede interpretarse como frialdad o indiferencia, pero en realidad es un instinto de protección. El aislamiento funciona como un útero psicológico, un espacio donde la psique intenta recomponerse después del golpe. Pero lo que comienza como refugio puede transformarse en cárcel. Con el paso de los años, esa defensa inicial se vuelve hábito, y la persona termina encerrada incluso cuando hay alguien dispuesto a ofrecer afecto genuino. Algunos aprenden a llevar una máscara social rígida. Donald Winnicott la llamó el falso yo, Jung, la persona. Es un disfraz que permite funcionar en sociedad y evitar ser herido otra vez. Quien lo usa parece fuerte, siempre en control, imperturbable. Pero por dentro hay miedo, vacío y cansancio. Esa máscara protege, pero también aísla. Mientras más sólida se hace, más inaccesible se vuelve el verdadero yo que está detrás. Otros desarrollan una empatía extrema. Han sufrido tanto que se vuelven hipersensibles al dolor de los demás. Escuchan sin juzgar, comprenden sin que haga falta explicar, se entregan con paciencia. Y aunque esto puede parecer una virtud, a veces nace de una herida propia no atendida. En lugar de mirar hacia adentro, buscan sanar su dolor en los demás. Se convierten en cuidadores constantes, sostienen a todo el mundo, pero poco a poco se desgastan, porque dar tanto sin equilibrar con autocuidado los vacía en silencio. Amar después de haber sido herido tampoco es fácil. Cada nueva relación carga con el peso de decepciones pasadas. Por eso muchos aman con cautela, siempre guardándose una parte, siempre con un plan de escape oculto. No es que no quieran entregarse, es que la vulnerabilidad les recuerda demasiado al dolor. Así se generan vínculos superficiales o frágiles, donde el miedo a repetir la herida pesa más que el deseo de conectar de verdad.
También están quienes se perciben como fuertes porque nunca piden ayuda. Aguantan todo en silencio, sostienen cargas imposibles y nunca se derrumban frente a nadie. Desde fuera parecen invencibles, pero esa fuerza muchas veces no es elección, sino necesidad. Cuando no hubo apoyo, aprendieron a sostenerse solos. Esa fortaleza es real, pero rígida. Con el tiempo se convierte en incapacidad de mostrar fragilidad. La verdadera fuerza no está en resistir siempre, sino en permitirse descansar en otros cuando hace falta. Otra estrategia común es refugiarse en la mente. Pensar sin parar, analizarlo todo, repasar conversaciones, imaginar futuros posibles. Desde fuera parece inteligencia, pero en realidad es miedo disfrazado. Pensar resulta más seguro que sentir, porque sentir está asociado al dolor. Sin embargo, como advirtió Jung, el conocimiento por sí solo no transforma. Hace falta vivir la emoción. Una herida que solo se piensa nunca se integra. Solo cuando se permite sentir deja de mandar desde las sombras. La mitología griega habla de Quirón, el centauro herido que podía curar a otros pero no a sí mismo. Jung retomó esa figura para describir el arquetipo del sanador herido, personas que, al haber sufrido, desarrollan gran capacidad de empatía, pero que a menudo olvidan atender sus propias heridas. Esa dualidad es poderosa y frágil al mismo tiempo. Poderosa porque convierte la experiencia dolorosa en compasión real. Frágil porque puede llevar al descuido de uno mismo. El equilibrio aparece cuando aprendemos a cuidar sin abandonarnos, a acompañar al otro sin perdernos en su dolor. Otro peso invisible con el que cargan muchos es el duelo oculto. No todas las pérdidas tienen que ver con la muerte. Existen las ausencias silenciosas, el amor que no llegó, las palabras que nunca fueron dichas, la infancia sin afecto, los sueños que nunca se cumplieron. Esos vacíos pesan tanto como una pérdida visible. Y mientras no se reconocen, siguen actuando como heridas abiertas. La sanación empieza cuando se aceptan, no para borrarlos, sino para darles un lugar en la memoria. Solo así dejan de gobernar el presente y se convierten en parte de la historia en lugar de ser una herida activa. Detrás de cada persona distante, de cada silencio, de cada aparente frialdad, suele haber una historia de dolor. Y ese dolor no define quién es, pero sí explica por qué actúa como actúa. Entenderlo no significa justificarlo todo, sino dejar de juzgar lo que en realidad es un intento de sobrevivir. La sanación comienza cuando nos damos cuenta de que muchas de nuestras reacciones no responden al presente, corresponde al pasado. Todos, en algún momento de la vida, hemos construido una armadura emocional. Puede ser el silencio, la frialdad, la distancia, el sarcasmo, el exceso de independencia. Cada una de esas defensas cumple una función, protegernos del dolor. Y lo cierto es que, en su momento, funcionan. Cuando atravesamos una traición, un abandono, una crítica que nos dejó en ruinas, la armadura nos da aire. Nos ayuda a seguir adelante cuando sentimos que no tenemos fuerzas. El problema aparece cuando esa misma defensa, que en un inicio fue un salvavidas, se convierte en un hábito permanente. Lo que un día nos protegió, con el tiempo empieza a sabotear nuestras relaciones. Y lo peor, la mayoría no lo nota. Desde dentro parece que estamos a salvo, pero desde fuera se percibe distancia, frialdad o falta de interés. Y así, sin darnos cuenta, el muro que levantamos para no ser heridos termina aislándonos de quienes más queremos cerca. La armadura emocional se construye de manera silenciosa. Nadie se sienta un día y decide, a partir de hoy no voy a confiar en nadie. No, la decisión es más sutil. Empieza cuando un niño llora y no recibe consuelo. Cuando un adolescente se abre y alguien se burla. Cuando un adulto entrega todo en una relación y lo único que recibe es abandono. Esos momentos dejan marcas que no cicatrizan solas. La mente, para sobrevivir, fabrica un mecanismo: no mostrar vulnerabilidad, no confiar demasiado, no depender de nadie. Y así, capa tras capa, se levanta la armadura. Pero el precio oculto aparece con el tiempo. Una persona que se muestra siempre fuerte y autosuficiente termina sintiéndose sola, porque nadie se atreve a acercarse a alguien que parece no necesitar a nadie. Una persona que aprendió a desconfiar analiza tanto cada gesto de los demás que termina saboteando las relaciones antes de que tengan oportunidad de crecer. Una persona que usa el silencio como protección termina ahogando la comunicación en su pareja, generando más distancia de la que quería evitar. El efecto es paradójico: lo que nació para protegernos del dolor termina generando más dolor. Es como encerrarse en una fortaleza impenetrable: nadie te hiere, pero tampoco nadie puede abrazarte. Afuera está el peligro, sí,
pero también está la posibilidad de amor, de apoyo, de compañía. Y desde dentro de esas murallas, tarde o temprano, se empieza a sentir el vacío. El precio oculto de la armadura no es solo la soledad, también es la rigidez. Vivir siempre a la defensiva implica gastar energía en vigilar, en analizar, en controlar. Y llega un punto en que esa tensión se vuelve insoportable. La persona está cansada de estar alerta, pero teme bajar la guardia. Se queda atrapada en una contradicción, quiere conexión, pero teme lo que esa conexión podría despertar. La salida no es destruir la armadura de golpe, porque eso sería volver a exponerse al mismo dolor que en su momento fue insoportable. La salida es empezar a reconocer que existe, entender por qué se construyó y permitir que poco a poco se vuelva más flexible. Bajar la guardia no con todo el mundo, sino en pequeños espacios seguros. Probar de nuevo la confianza con quienes han demostrado ser dignos de ella. Dejar escapar una emoción, aunque sea mínima, y comprobar que el mundo no se derrumba por eso. Sanar no significa dejar de protegernos, significa aprender a distinguir entre el pasado y el presente. No todo silencio es un abandono, no toda crítica es un ataque, no toda ausencia es una traición. Muchas veces reaccionamos a viejas heridas como si todavía estuvieran abiertas, pero lo que nos rodea hoy es diferente. La conciencia nos permite hacer esa distinción. La verdadera fuerza no está en mantener la armadura intacta, sino en saber cuándo podemos quitárnosla. En reconocer que pedir ayuda no es debilidad, que confiar no siempre significa exponerse al daño, que abrirse poco a poco puede traer más vida que la soledad protegida. La armadura fue necesaria en su momento, pero no está diseñada para ser permanente. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva, si te permitió comprenderte un poco mejor o mirar con más compasión a los demás, te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo es muy importante para mí. Nos vemos en el próximo video.